Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Estamos hoy día en una edición especial en La Cosa Nostra. Estamos con una entrevista. Eh, Darío me abandonó, estaba aquí recién conmigo en Valencia, pero se fue a disfrutar la ciudad y me dejó con nuestra invitada, con Javiera Tapia, a quien voy a presentar y vamos a saludar inmediatamente, pero lo más importante es que ella fundamentalmente es cantante lírica, estudió canto lírico en la Escuela Moderna de Música y Danza, titulada allí con distinción máxima unánime de interpretación musical y se ha presentado en muchísimos lugares del mundo, pero además, y la razón por la que la invitamos, y de hecho igual vamos a disfrutar en todo caso de su interpretación, aprovechando la ocasión. Vamos a poner ahí un pequeño video al respecto, pero la invitación se la hacemos en calidad de investigadora. ¿Ya? De investigadora porque la ópera chilena tiene algunas investigaciones, pero la verdad es que la cantidad de material con que se cuenta para poder trabajar las investigaciones sobre ópera en Chile no es mucha. En su momento yo mismo en el centro de investigación que dirijo, abrimos una rama de investigación respecto a las óperas nacionales, tratando de sistematizar y recoger todo el material que había en las principales bibliotecas del país. No sabíamos dónde más podía haber. De repente alguien encuentra en una biblioteca privada alguna cosa, esas cosas pasan. ¿Ya? Y la verdad es que no encontramos muchas cosas. Por de pronto solamente encontramos la reducción a piano, por ejemplo, de Lautaro, por ejemplo. Lautaro es una ópera chilena de inicios del siglo XX, y es una ópera que se ha interpretado algunas veces usando la reducción a piano, eh, en fragmentos, en fin. Y la verdad es que es de Eleodoro Ortiz de Zárate, que es uno de los principales y que además tiene relevancia la fecha en que optamos en salir al aire al respecto. Ya lo va a decir la misma Javiera, que ha investigado mucho el tema y nos va a dar varias sorpresas. Entre otras cosas, la razón por la cual supe de ella es porque ella encontró la partitura de Lautaro, la completa, no la reducción a piano. Ya nos va a explicar ella la diferencia entre la reducción a piano y la partitura completa, que es bastante la diferencia. Entonces, a partir de ese encuentro y de mi fascinación por la situación, entonces es que hacemos esta transmisión. Javiera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. Muy bien, aquí con el frío de Italia. Gracias Estás, por la invitación. sí, pues tú estás en Italia, estás en el norte, así que Eh, hace frío, yo estoy aquí eh, formalmente cerca, pero aquí no hace nada de frío, así que hace, Qué hace suerte la calorcito, tuya. hace calorcito. Sí. Bueno, a ver, partamos por el principio. Vale la pena presentar a este primer gran compositor de ópera chilena, que es Eleodoro Ortiz de Zárate, y de su primera obra, que en realidad es de un compositor chileno, pero se hace fuera de Chile y se ambienta también fuera de Chile. Cuéntanos un poco, Javiera, sobre el Ortiz de Zárate y sus obras, no solamente la primera obra, que es La Florista de Lugano, sino que también las obras posteriores están dentro de esta trilogía de la cual se sabe muy poco, más allá del Lautaro, y que tú has investigado bastante, así que nos vas a tener varias novedades al respecto. Bueno, sí, en realidad, claro, él marca la historia musical de Chile con la representación de la Florista de Lugano el 1 de noviembre de 1895 en el Teatro Municipal de Santiago. Pero él ya había estrenado una ópera aquí en Milán, en el conservatorio, que fue con la obra que él se tituló, que era Juana la Loca. Mm. Entonces, en teoría, la primera ópera representada chilena vendría siendo esa, Juana la Loca, que se Ah, representó en mira. Milán. Pero bueno, él después, él se había venido a perfeccionar aquí a Milán con una beca del gobierno de Balmaceda. Y bueno, él tenía que volver a Chile, no solamente porque amaba profundamente el país, sino que tenía que venir, devolver un poco la mano de esta beca y volvió para marcar definitivamente la historia.
Entonces, claro, él viajando por Lugano se inspiró en unos castillos que están ahí y escribió La Florista de Lugano, que es una... A ver, yo tengo que contar las anécdotas porque el director de la ópera de ese tiempo, el que dirigió La Florista de Lugano, fue el mismo que estuvo en la comisión para recomendar a Leodoro al gobierno que lo enviaran a estudiar a Milán. Entonces, yo me imagino la emoción de este director de ver que el producto este proyecto había funcionado. Mm. Y La Florista de Lugano fue un éxito total. Tanto así que después se representó varias veces. Y bueno, después él, yo creo que lo que más puso el corazón fue en esta trilogía La Araucana, donde parte con el Lautaro, eh, que se estrenó finalmente el 12 de agosto de 1902. Y ahí varios accidentes, ¿ah? Después les voy a comentar, porque bueno, él tenía como ya compuesta la partitura, después le cambiaron el cast, tuvo que cambiar Katiray, uno de los personajes principales que iba a ser un tenor, lo tuvo que cambiar Mm. a barítono. Pero bueno, y esta trilogía parte con el Lautaro, continúa con la Quintrala, que no se estrenó y que por fortuna la encontré hace poquito, estoy súper feliz. Pero eso o sea, eso Después, no existe en ningún libro de historia de la ópera en Chile, la no, referencia a la Quintrala. no. Y es un hecho súper importante haberla encontrado porque mete al Lautaro en un contexto de trilogía Mm. basada en la historia de Chile. Y bueno, después él estaba componiendo Manuel Rodríguez, no sé si es que él la terminó de componer, pero en una de sus últimas entrevistas él cuenta que seguía trabajando en eso. Y en sus manuscritos que yo encontré en este baúl de viaje maravilloso, baúl de viaje del siglo XIX, que probablemente con ese baúl viajó aquí a Europa, eh, estaba escrito que él quería escribir la ópera Balmaceda. Perdona, Javier, pero ¿cómo encontraste el baúl? Eh, Había salido un artículo mío en el Mercurio, gracias a Juan Antonio Muñoz, que yo lo tengo que saludar y abrazarlo a la Ujú. distancia, y a la familia que está dividida. Eliodoro tuvo dos matrimonios y yo era muy cercana hasta ese momento con el primer matrimonio, con los descendientes del primer matrimonio, pero no había tenido relación con la familia del segundo matrimonio. Entonces ellos vieron este artículo, me contactaron desde Estados Unidos y desde ahí, ay, yo te juro que estuve semanas sin dormir. Y menos mal que, bueno, tengo un equipo que me ayuda y yo les pedí por favor que fueran a ver, que me mandaran fotos. Te juro que estaba desesperada. Aparte que cuando me llamaban, eh, no tenían señal. Entonces hoy fue como un mes de preparación del viaje, de emoción. Soñaba con Heliodoro todos los días. Eh, Así que no, fue una cosa mágica, increíble, pero a la vez también súper estresante. Y ahí, bueno, también encontré otras cosas, o sea, está musicalizado poemas de la Gabriela Mistral que confirma lo que nosotros ya eh, manejábamos, que ellos habían tenido una amistad, se habían conocido cuando Leodoro estuvo bueno, después les voy a contar más la historia, todo lo que le hicieron, pero él terminó como visitador de escuelas y fue en ese contexto que conoce a Gabriela Mistral antes de que se volviera famosa y todo. Claro, cuando estaba directora de escuela. Y claro, ahí en la cuarta región se Exacto. conocieron. Y bueno, yo la verdad siento profunda admiración por Heliodoro porque siento que fue un hombre súper adelantado, un feminista encubierto, y yo creo que eso fue lo que le motivó a admirar a Gabriela Mistral y a musicalizar sus poemas y todo, porque de hecho en el baúl los únicos poemas que están musicalizados son los de una mujer, de Gabriela Mistral, o sea, Mm. podrían haber sido los, no sé, de otro poeta, pero decidió que hacerlo del trabajo de ella. Oye, ¿y cuántas óperas tienes registro de que era termina entonces por componer? ¿Cómo? ¿Cuántas óperas son las que él tiene compuestas entonces? Él tiene compuestas
nosotros tenemos un catastro, es que hay muchas óperas que están perdidas, más o menos son 8 o 10 óperas, Mm, entre las cuales nosotros tenemos completa el Lautaro y la Quintrala. Estoy súper feliz de haber encontrado el Lautaro, encontré la versión de 1901, que era con Catiray de tenor, la de 1902, con Catiray barítono, y la partitura completa de la orquesta, porque lamentablemente la que estaba en la Biblioteca Nacional, que me imagino que tú la viste, sí, eh, está fraccionada. Entonces estaba el primer acto, que era con Catiray barítono, el sí. segundo acto con Catiray de tenor en manuscrito, y el tercer acto, que también era de Catiray tenor, entonces, a ver, realizarla completa era súper difícil, Ya. prácticamente imposible. Entonces, claro, había que hacer modificaciones, nosotros de todas maneras igual la íbamos a presentar. Eh, Tenemos un súper barítono que es el Alejandro Pizarro Enríquez. La verdad es que él tiene una destreza vocal y una amplitud vocal súper, no sé, me saco el sombrero. Entonces habíamos tenido que hacer ajustes mínimos y que finalmente, bueno, después encontrando la partitura original, eh, bueno, ya no habían como modificaciones que hacer y ya él estuvo tranquilo con que se podía estudiar el rol sin ¿Y original, cuándo? original, digamos. Perdona, tú dices que lo iban a interpretar, lo iban a montar. ¿Dónde, cuándo? ¿Cómo? Sí, ahora en septiembre en el Teatro Rossini de Pesaro. ¿Por qué en Ah, el Teatro Rossini? Porque ahí también hay una conexión. La primera ópera que se representó en Chile fue en abril de 1830, que fue El engaño feliz de Rossini. Yo tuve la fortuna de tener la partitura original, el manuscrito, ahí que me abrieron el museo ese día, me acuerdo, para grabar, y fue una emoción tremenda, porque dije, bueno, con esta ¿esa es la ópera que partió todo en mi llega como país. informalmente a Chile en un barco y que se bajan para o Claro, esa, con una esa, compañía de ópera que estaba, en Valparaíso? iba hacia, claro, Sí, se quedan en Valparaíso y ellos iban en camino a Lima. Y fue como exacto, una fortuna que exacto. pasaran por ahí y así fue. Entonces, ahí está la conexión con Valparaíso y Pézaro y iba a ser la primera ópera después de mucho tiempo, bueno, porque se representó en el Conservatorio de Milán, pero no en un teatro en sí. Mm, Iba a ser la primera ópera chilena que se iba que se iba a representar en un teatro como tal. Así es que para mí fue una decisión súper difícil tener que postergar ese concierto porque eh, cuando me encontré con el Lautaro original, que yo creo que me lo mandó de donde quiera que esté, eh, yo estoy haciendo rescate, un rescate patrimonial, y yo no puedo presentar algo que no es lo original, lo original. mm. Entonces yo me vi en la obligación de tomar una decisión difícil y dije, bueno, porque aparte esto es parte del documental que se llama De la partitura a la voz, o sea, todo iba a quedar registrado. Si yo mostraba un extracto que al final no era el que se había presentado en 1902, iba a quedar eso, ¿me entiendes? Mm. Por ejemplo, de mi área, la Guapolda, habían 5 versiones, que él la fue cambiando muchas veces, entonces al final tenía que esperar un tiempo, obviamente que se postergó, pero no se ha cancelado, y la vamos a presentar, pero ya con el Lautaro definitivo, con el que se estrenó en el Teatro Municipal en 1902. Mira, qué buena noticia que se pueda estrenar de acuerdo al original. O sea, eso es una cosa Sí, formidable. Oye, tú también sí. has resuelto con esto de la partitura, de la partitura, por ejemplo, del Lautaro, resolviste un conjunto de misterios, entre ellos una hipótesis que decía que eventualmente, basados en la reducción a piano, eventualmente habían sonoridades que podían estar siendo utilizadas en la obra, que más bien incorporaban instrumentos o sonoridades del pueblo mapuche, que de alguna manera entonces había alguna cita sonora al respecto. Ujú. Tú eso lo lograste descartar a partir de la partitura original, porque ahí entonces ya no hay nada más que discutir. No, Ese no oye, y es mira, aunque no hubiera sido con la partitura original, la verdad es que, mira, yo creo que si uno se mete, por ejemplo, yo soy súper fan de Shakira, y de repente uno puede encontrar Shakira en todas partes, ¿me entiendes? Pero uno se tiene que apegar a lo que, uno, lo que dijo el compositor en vida, Mm,
que no le parecía viable y no había incluido ninguna música mapuche. Él era un hombre tremendamente respetuoso, ¿ah? Y yo creo que eso de repente en el tiempo se ha ido perdiendo un poco. Eh, Él lo desmentó en vida y bueno, después con el análisis de la orquesta y de todo, o sea, esto es una ópera tremendamente italiana, te podría decir al tiro, o sea, Mm, mucha influencia de Verdi, mucha influencia del bel canto, él hace este contraste maravilloso entre cuando cantan los mapuches y cuando cantan los españoles, que cuando cantan los españoles es más belcantista y cuando cantan los mapuches es una cosa más verista. Entonces, mira, la verdad yo he mostrado el Lautaro acá, lo he cantado, también todo el cast, digamos, son chilenos que están un poco repartidos por mm, Europa y todos hemos coincidido en lo mismo. O sea, esto está siendo analizado obviamente por profesionales de acá de Italia, pero nosotros ya desde antes con la música nos habíamos dado cuenta que era una ópera tremendamente europea y también, a ver, si uno, yo lo puedo decir porque, bueno, sé que él estudió con tres profesores, todos compositores, los tres italianos. mm. Entonces, su camino lo hace, su camino, digamos, de cómo se educó, lo hace desmarcarse de los compositores de su época. Entonces, la verdad no tenía como No tenía mucho por mucho dónde. sentido. Claro, No, y hoy de la Quintrala, ¿qué es lo que has visto? Porque eso ya es, para efectos de lo que es la información que se maneja en Chile, es prácticamente esotérico. O sea, sí, es que Leodoro era muy esotérico. Sí, a mí me llama mucho la atención esta cosa de que él dejaba como un personaje femenino fuerte en la ópera y todo el resto eran hombres. Me pasa también en Lautaro que está Guacolda súper fuerte y cierra la ópera. De hecho, mm, venga sí, Lautaro, le saca el puñal a Catiray Catiray era el malo. ¿Ah? sí, sí. Entonces, Catiray mata a Lautaro, ya le saca el puñal, después se lo entierra y dice, están vengados amor y patria. O sea, como que la deja como un personaje súper fuerte, Mm, súper empoderado. Y bueno, lo poco que he visto de la Quintrala, porque he estado como súper focalizada en el Lautaro, es lo mismo, o sea, un personaje súper, bueno, la Quintrala ya por sí, como con el nombre ya lo dice, es un personaje fuerte. Pero también en la ópera y musicalmente se ve el empoderamiento. mm, sí. No, es bien interesante porque, claro, son obras que no. Oye, y de Manuel Rodríguez, ¿qué es lo que sabes? Porque no está la partitura, pero ¿qué es lo que se sabe de la obra? ¿Algo sabe la familia? ¿Alguna información manejan al respecto? Eh, Él estaba componiendo la ópera en sus últimos años. Esa ópera todavía está perdida, yo no pierdo la esperanza de que vaya a aparecer en algún momento, pero igual en las condiciones que murió Leodoro, muy pobre, o sea, él, no sé, pues ponía sus títulos, sus certificados como techo para sus gallinas para que no se mojaran. Entonces, me hace pensar que no creo que lo haya hecho con su música, pero hay mucha cosa perdida que quizás en algún momento él perdió la esperanza de que esto ya no le iba a servir y lo usó para otra cosa, Mm, pero por el momento estaban tan perdidas y bueno, no solamente quería terminar con Manuel Rodríguez, sino que también eh, quería componer Balmaceda, que yo creo que ahí, bueno, Eliodoro vivió en una época que nosotros, cuando estrenó digamos, la Florista de Lugano y todo lo que, digamos, su boom musical, no habían pasado ni siquiera 100 años de la independencia, mm, habían enfrentado una guerra civil, teníamos el país súper dividido, entonces estábamos como en busca de identidad, habían unos que decían, bueno, tenemos que tener un producto nacional, que emerga de Chile, y otros que decían, no, sabes que este tipo de arte solamente tiene que venir de Europa. Entonces, yo me imagino que si él hubiera dicho en ese momento, oye, ¿sabes qué? Quiero escribir una ópera que se llama Balmaceda, más de algún problema le tiene que sí, haber no, no, caído. no, no, no se veía muy probable. En todo caso, la trilogía que mencionamos también tiene una clara línea histórica, o sea, el Lautaro de la Sí, época de la colonia. Después viene la Quintrala, que es la época ya propiamente
del conflicto, de la conquista, de los procesos ya más beligerantes internos y finalmente entonces estamos ya en la etapa de Manuel Rodríguez con la independencia, ¿no? Entonces es bien interesante esa mirada histórica. Bueno, y si después hacía Balmaceda, indudablemente, Balmaceda el proyecto rupturista, el proyecto que fracasa, digamos, en un momento donde parecían haber opciones para ese proyecto. Entonces era bien interesante bueno, y con mucho apoyo además al mundo artístico, ¿no? Famoso también por eso. Oye, cuéntanos un poco del documental, porque todo lo que estás haciendo también está asociado a un proceso de documental, de construcción de un documental. Cuéntanos en qué va, ya está muy avanzado, entiendo. Sí, estamos súper avanzados con el documental. Nos queda solamente grabar después el concierto con la música original y ahí ya incorporar esos extractos. Perfecto. Pero ya está bastante avanzado el documental. O sea, el Em, documental va desde el proceso de investigación en el fondo hasta el momento en el cual, porque la gracia a ustedes que están investigando, pero además lo van a cantar, o sea, entonces, sí, o sea, en realidad el documental de la partitura de la voz cuenta un poco como el inicio de la ópera en Chile, que llega esta ópera eh, a través de una compañía italiana a Valparaíso, ujú. un poco lo de Heliodoro, nombro otras óperas importantes de la época y después, bueno, me voy de lleno así como al Lautaro a contarte qué se trata y ahí le vamos a después incorporar los extractos. Estamos con una productora chilena pensando también, o sea, ya estamos como en el tema de los libretos y todo, hacer como el lado B de Heliodoro. Eh, Todo lo que yo no conté en el documental de la partitura de la voz, porque bueno, el documental de la partitura de la voz yo lo grabé en español y también en italiano, entonces estaba como en un contexto de imagen Chile que de repente no podía contar como detalles tan delicados, se podría decir. Mm. Entonces, bueno, en este otro documental, o no sé si es que vamos a hacer una película, no sé, ahí estamos viendo, eh, sí queremos contar así como la historia, todo lo crudo que pasó, esta cosa de que no lo dejaron por o sea, le cerraron todas las puertas. Imagínate que después del estreno del Lautaro, esto es algo súper sensible. Le dicen, oye, tu partitura, ¿sabes qué? La tiene que orquestar otra persona. Si tú quieres volver a presentar Lautaro en el Teatro Municipal, la tiene que orquestar otra persona. Yo en algún momento antes de encontrar la partitura, había pensado en hacer algunos arreglos para orquesta. Y cuando leí esa información, y supe que el compositor en vida había decidido no presentar más el Lautaro en el Teatro Municipal porque no quería que otra persona le metiera mano a su música. Y dije, bueno, aquí Mm. hay que respetar lo que él dijo en vida y no, bueno, se hará así con lo que había, pero no, yo tenía como, no sé, me sentí con la labor de respetar lo que él, su deseo en vida, entonces no, Mm. sé que por ahí quizás otras personas sí querían como hacer el tema de la orquesta en Lautaro cuando estaba, digamos, perdido, pero igual volviendo a eso, como que es un poco respetar la memoria de este compositor, sus deseos y su anhelo de que se mostrara su música tal cual es. Sí, y yo creo que bueno, que en esas cosas siempre es un dilema, no sé, si Kafka pide que no publiquen sus libros, igual es duro que no se publiquen, pero es distinto cuando alguien dice, mira, yo no creo que toquen lo que hice porque lo hice, porque allí está, digamos, mi propuesta artística. Entonces, porque además es bien discutible, ¿no? Que te digan, oye, necesitamos otro arreglista, ¿ya? Porque es una evaluación que, bueno, iba realizándose a uno de los principales, si no el principal compositor de la época. Entonces, como que te vengan a Claro. decir, es un poco absurdo. Entonces, claro, se entiende mucho tu visión. Me parece súper interesante también tener en claro ese tipo de criterios éticos respecto a este tipo de investigación, que siempre, como hay muchos huecos vacíos entre medio, uno
puede llenarlo con cualquier cosa y eso, entre otras cosas, es una falta de respeto para las personas que están informándose de estas cosas, pero también una falta de respeto para quienes procuraron esa posibilidad como son los artistas originales. Claro, sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, Eliodoro con el Lautaro cambió todo, o sea, él había tenido un éxito rotundo con la Florista de Lugano y después cuando él quiso empezar a escribir sobre la historia de Chile, ahí ya Ahí fue más complejo, porque molestó. además el Lautaro, el libreto yo lo estudié y es un libreto que si tú le quieres buscar como una arista así como, aquí está la arista de posicionamiento político, no lo tiene. O sea, cuando la primera impresión de que uno se va a meter a leer una obra que es chilena, que es de esa época, que es cerca del centenario, que es sobre Lautaro, es que uno dice, bueno, o esta obra, lo más probable es que sea pro-oligárquica, digamos, ¿ya? Pro el mundo español, hispánica, o sencillamente va a ser, supongamos, una novela, o sea, una obra más rebelde, más orientada al mundo mapuche, ¿no? Pero la obra es muy delicada porque no establece un sistema jerárquico y plantea los problemas de una manera tal que los personajes entonces logran desarrollarse, ¿eh? Como de manera bastante ecuánime, lo que le da mucha potencia a la obra, porque una obra donde un personaje, en fondo, en un conflicto es mucho más importante y más pesado que el resto, digamos, te destruye la escena. Entonces plantea todos los temas dramáticos, probablemente están muy bien. Además, la historia original es una historia dramáticamente interesante y esto está Claro, traducido en ese sentido. Entonces, claro, es una obra que desgraciadamente no va a tener un público a favor, que a veces pasa que es complicado. Tú dices, bueno, no va a tener ningún público en contra. Sí, pero el problema es que tampoco vas a tener uno a favor, y es un poco lo que le pasó a él. No había nadie que lo apoyara, ni los de un lado ni los del otro. Entonces, a ver, eh, la galería él lo apoyaba mucho, ¿ah? Pero las personas que estaban en platea no, porque las personas que estaban en platea tenían mucho dominio con los medios y fueron los que finalmente le destruyeron la carrera. Y a ellos, bueno, le molestaba ya que existiera un compositor chileno que estuviera haciendo óperas y ya después fue ya la cruz máxima cuando empezó a escribir sobre temas de la historia de Chile. exacto. Entonces ahí ya, mira, fue una cosa terrible, certificados falsos, un señor que se enseñó mucho con él, que Arrieta Cañas, que él era un crítico político, bueno, todo. Y ¿cuánto se llama? Él, bueno, dijo que había escrito al Conservatorio de Milán. Yo, oye, Mm, hoja por hoja, fui al conservatorio y ojé hoja por hoja, unos papiros hermosos. ujú, Y esa carta no estaba. Y te puedo decir que ahí tienen archivado todo. A mí me pedían disculpas, oye, si no encuentras algo, igual te pedimos disculpas, porque bueno, aquí con la guerra, igual perdimos documentos, pero ahí estaba escrito todo, todas las cartas que iban dirigidas hacia el director, hasta, no sé, pues, oye, ¿sabes que no puede ir mi hijo mañana porque le duele el estómago? Estaba todo, está todavía todo, ¿me entiendes? Y esa carta no estaba. Y yo busqué hoja por hoja y esa carta no estaba. Entonces siempre he tenido mis dudas con esa carta y ya después, cuando supe que él mismo había protocolarizado esta carta, que es súper informal, eh, le faltan datos que son súper relevantes y lo que me hace pensar que nunca existió esa carta o que se inventó una carta que finalmente con esa carta, bueno, él dijo que Eliodoro no tenía talento, que había estudiado a malas penas en Milán. Primero que no había estudiado en Milán, después que estaba a malas penas. Eliodoro hizo un proyecto de reforma al Conservatorio de Música y Declamación, actual Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que es súper importante porque se hubiera incorporado al modelo europeo, que no son 5 años de carrera, y una cosa hermosa, que yo que me duele tanto que no se haya incorporado esta cosa de la paridad de género. Entonces él ponía, especificaba, existe un director, una subdirectora, un subdirector, una secretaria, un secretario.
un inspector, una inspectora. Ujú. Entonces, obviamente que si hubiera existido esa reforma, si se hubiera incorporado, quizás las mujeres hubiéramos tenido más espacio para desarrollarnos, eh, teniendo ya el respaldo que se incluía, como se respetaba mucho más nuestro género en este conservatorio, ¿me entiendes? Claro, Y claro. este señor, bueno, estuvo ahí en la comisión mostrando esta carta falsa y estuvo ahí en contra porque él no estaba preparado. Y así fue cuando se empezó a truncar toda la historia. Finalmente, Leodoro no pudo enseñar ni siquiera composición en el conservatorio, no pudo continuar con su carrera de compositor, a pesar de que sí componía, siguió componiendo cosas, hizo una sinfonía, unos poemas sinfónicos muy bonitos, que también los encontré ahora. Eh, pero ya no hubo más vitrina para su música Exacto, a raíz de todas estas cosas falsas. exacto. Bueno, esas cosas, hay una tendencia en todo caso en Chile que ciertos sectores consideran que está muy bien que haya ópera de consumo, pero no ópera de creación. Eh, Hay una cierta molestia. Es curioso que el plan, o sea, que para decirlo con todas sus letras, eh, el anterior director del Teatro Municipal quería una ópera chilena por año dentro de las 6 óperas que eh, se entregan, se estrenan cada año en el Teatro Municipal. Y ese era el plan, que una siempre fuese una ópera nueva, chilena, ¿ya? De manera sistemática, financiada por el teatro, que obviamente es una cosa formidable. Y, y se encontró con bastantes negativas al respecto. Entonces, es muy llamativo a tal punto que finalmente se hizo una y después las que estaban proyectadas para los siguientes años, que ya estaban proyectadas, estaban no sé en qué instancia estaban, desconozco el nivel de detalle, si se había llegado a cierto contrato, no tengo idea, eh, se suspendieron y no se hizo finalmente. Entonces, es llamativo que no se quiera tener una producción propia eh, que elabore nuestra propia historia, que elabore, o sea, las óperas del mundo son todas óperas que uno, claro, la mayor parte cuando uno no la ve descontextualizada, lo que ve es una historia de amor normalmente, o una querella entre padres e hijos y qué sé yo. Pero normalmente lo que hay detrás es una historia social de la época, entonces es muy valioso. Bueno, Javiera, a ver, tenemos el tema del documental, tenemos el tema de la investigación propiamente tal, en lo que va. Em, la verdad es que respecto al documental, obviamente quedamos con muchísimo interés a saber cuándo va a salir y si se va a llegar más lejos a hacer una película. Te agradeceremos entonces que nos mantengas informados y en la medida que vayas avanzando con esta investigación sobre Eleodoro Ortiz de Zárate, este gran compositor nacional, eh, te agradeceremos entonces que nos vayas contando la historia. Después, en todo caso, hay que decir que el Lautaro, pero no está hecho por Eleodoro Ortiz de Zárate, después hay hay otra obra que es sobre Caupolicán, ¿no? Que se estrena por los años Claro, 40. de Remigio Acevedo. Claro. Y esa va a ser una de las últimas, además, que se estrenó, porque hubo una época que hubo harta ópera en el municipal, que fue por los años 20 Sí, 30 era porque había sí, una ley. en los primeros años al inicio del siglo XX empezaron, fue con el tema de la Floresta de Lugano que se empezaron, como que se abrió la puerta de la ópera chilena Exacto, y ahí empezaron a salir varias. claro, Y tuvieron la posibilidad de, digamos, presentarlas ahí en el teatro, porque estaba establecido de que se tenían que eh, presentar obras chilenas. exacto. Después eso se perdió en el tiempo y bueno, ya sabemos. Y ya no volvió. Bueno, Javiera, te agradecemos mucho. Esperamos poder volver a estar contigo para poder saber cómo va la investigación y cualquier cosa que vayas sabiendo, nos cuentas y vamos así enterándonos de esta fantástica investigación que ya va bastante avanzada. Y bueno, cuando tengas más información cuando ya te metas un poco más en la Quintrala, no dudes en tocar esta puerta. Así que Ya, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes. Y yo feliz de compartirle
la vida y obra de este hermoso y maravilloso compositor. Los vamos a dejar con un pequeño video que Javiera nos mandó relacionado con este documental, así que para que lo puedan disfrutar. Un gran abrazo, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Javiera. Un abrazo. La historia del inicio de la ópera en Chile parte desde aquí, desde Pézaro, una ciudad lejana con vista al mar Adriático. Esta es la ciudad de Rossini, el compositor italiano más importante de la primera mitad del siglo XIX. Fue él quien reformuló la manera de escribir y dejó una apreciada influencia que por fortuna llegó a Valparaíso, donde nació Eleodoro Ortiz de Zárate, quien en el mismo siglo vino a perfeccionarse a Italia. En estas tierras incorporó toda la influencia para dar inicio a la composición operática nacional y así marcar definitivamente nuestra historia. Nos despedimos, pero es que justo me está diciendo que se le había olvidado decir algo, entonces, bueno, digámoslo. No, es que sabes que una cosa súper importante que Heliodoro escribía el libreto de sus óperas Sí, pues, y él le puso todo el empeño para la versión en español, lógicamente que la versión en italiano lo hizo otra persona que se dedicaba a eso y todo, pero el texto en español, digamos, toda la construcción del drama y todo, lo hizo él. Entonces, él sí. ponía el alma y todo Y aprovechemos de decir en que su... también lo habíamos medio mencionado, pero medio no mencionado, que era el tema de la significativo de la fecha, que estamos estrenando esta conversación, ¿ya? Respecto a Elidoro. Cuéntanos un poco de la fecha. Claro, porque hoy se conmemora, hoy 1 de noviembre se conmemora el estreno de La Florista de Lugano, que fue el estreno el 1 de noviembre de 1895 en el Teatro Municipal, y esa fue la primera, Exacto. digamos, Claro. entre comillas, la primera ópera Mencionamos el dato, chilena. pero no le pusimos suficiente Claro, énfasis al tema de que efectivamente estamos en el aniversario de del primer estreno de una ópera chilena, a menos que chilena. contemos como primera ópera chilena la anterior De de Juana Leodoro Lalo, Ortiz. Claro, claro. que es un tema que es interesante. Bueno, yo te agradeceré recibir cualquier material de eso, fotocopiado como Sí, sea, me servirá, así que sí. te agradezco mucho. Ahora sí nos despedimos y nos vamos. Gracias, Javier.